¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Muy bien, amigos, estamos en una edición especial de este espacio y es con mi amigo Rodrigo Saldarriaga. Esta semana han pasado muchas cosas en Perú. Rodrigo y yo habíamos hecho, creo que 2 o 3 programas anteriormente. Rodrigo, y tú habías de alguna manera predicho lo que iba a pasar con Pedro Castillo. Tú decías en la oportunidad, bueno, primero saludarte, Rodrigo, que empiezo a hablar y luego no paro. Saludos, Rodrigo. No te preocupes, Neomar, un gusto verte como de nuevo. Rodrigo es periodista peruano, además, bueno, colaborador habitual de la Gaceta Liberofera y lo consiguen ustedes además en Twitter también. Hemos conversado en otras oportunidades. Y esta semana, cuando veía lo que ocurría a mitad de la semana con Castillo, recordaba mucho a Rodrigo porque Rodrigo usaba una frase clave en las oportunidades anteriores en las que habíamos conversado, que era: Pedro Castillo estará allí hasta que a ciertos poderes les interese, hasta que le suelten la mano, era la frase que usaba Rodrigo. Y esta semana, Rodrigo, como que han decidido esos poderes y ha decidido el propio ejército, la propia policía y el propio parlamento, que es lo más importante, soltarle la mano a Pedro Castillo. Ha caído en desgracia y quisiera comenzar por allí, Rodrigo. ¿Por qué en este momento se le tuerce todo a Pedro Castillo, se le voltea el santo, como dirían algunos también, y pues termina cayendo en desgracia al punto que está preso? Y eventualmente eso vamos a conversar también, pero entiendo que podría afrontar condenas de largos años de cárcel. Sí, eh, o sea, hay esta frase que se le dice a los políticos cuando ya están de salida, que es un pato rengo, ¿no? Castillo no era un pato rengo, Castillo era un pato con una bala atravesada en el ala, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando yo me refería a los poderes fácticos, yo me refería a aquellos que indirectamente, porque no es que le hayan sido ni leales ni adictos, simplemente le fueron, le pusieron a su favor toda la maquinaria que ellos disponían, sobre todo propagandística, para que él pudiera hacerse con la presidencia y así evitar que Keiko Fujimori la tomara. Porque Keiko Fujimori finalmente era el retorno del enemigo máximo, el archinémesis de este grupo de poder que en el Perú se le denominan los caviares, que viene a ser esta izquierda burguesa, capitalina, ¿no? Globalista, y sería, por lo tanto, su acabose, ¿no? Porque Keiko Fujimori y sus aliados entrarían, pues, a limpiar el gallinero. Ujú. Entonces, Pedro Castillo nunca fue la opción número uno, pero estando ya en competencia era la opción más viable y pensaron poder manipularle. El problema es que Pedro Castillo venía con su propia cola de poderes fácticos también, que sí lo habían ayudado en la campaña con dinero, ¿no? Y que este tenía que retribuirles los favores prestados, ¿no? Hay detrás de la pugna política,
¿no? Hay una pugna de tipo socioeconómica y cultural entre la vieja oligarquía peruana, caída ya prácticamente en desgracia, en tanto que no disponen del poder real del día a día, ¿no? Y una neo-oligarquía más bien provinciana, informal, ¿no? Pero con dinero, con acceso a dinero, a efectivo diario, constante, ¿no? En una, en una sintonía que bien podría explicarse, como en algún momento alguien lo ha hecho aquí en el Perú, a cómo funcionan, por ejemplo, la Iglesia Católica y las congregaciones evangélicas, ¿no? Ya. La Iglesia Católica puede tener el poder histórico, ¿no? Puede disponer de muchas propiedades, terrenos, de edificios monumentales en las que uno podría decir, ah, que vendan eso y tienen plata, o tienen plata porque, no sé, disponen de obras de arte, ¿no? Ujú. Pero a la hora de la hora, pues, no pueden ni levantar una capilla porque no disponen de efectivo, porque sus fieles no aportan, en cambio las congregaciones evangélicas disponen del diezmo. Algo así ocurre actualmente en el Perú y creo que es la mejor manera de explicarlo. Una vieja oligarquía poliada, pero todavía con poder, y otra en ascenso. Y cada una de estas es la que dispone de los políticos para que sean sus operadores, ¿no? Rodrigo, Castillo, y si no me confundo, en ambos sectores hay de todo. Hay financiamiento a las derechas, a las de izquierdas, todo, sí, 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 es cierto, al claro. progresismo, hay de todo. Claro, o sea, hace un par de días, ¿no? Ha caído una gran empresaria, ¿no? Peruana, dedicada a la construcción, que uno podría a simple vista y muy superficialmente creer que sería pues del sector más bien de la clase media, ¿no? O de la clase alta, que debería apostar por el candidato de derecha, y ha sido prácticamente una financista de Pedro Castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente lo que hace es apostar. Apuesta aquí, apuesta allá y ve de dónde saca provecho, ¿no? Rodrigo, pero es que Entonces, Castillo parece un hombre fabricado, parece un mascarón de proa de distintos sectores, porque Pedro Castillo realmente no tenía una militancia convencida o realmente estructurada en torno a Perú Libre. Perú Libre lo lanza con Cerrón, lo lanzan a la presidencia, pero Castillo no era una ficha, yo no sé si decirlo, demasiado arraigada dentro de Perú Libre. Él no militaba en Perú Libre. nunca lo fue, nunca lo fue. Y tampoco era una ficha directamente creyente del Partido Morado. Castillo fue como una cosa que se consiguieron en el camino y dijeron, este es el instrumento que vamos a usar en estas circunstancias. Y ya creo que el instrumento agotado, pues le han dado salida. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Cuando hemos conversado en otras veces, yo te decía, o sea, este hombre va a estar ahí hasta que en verdad se quede sin apoyo. O sea, en algún Ujú. momento va a perder todo el apoyo posible y simplemente lo van a sacar, ¿no? Lo van a sacar en el momento en el que ya no les sirva más. Pero ¿Quién Castillo crees tú dejó que de termina ser. decidiendo? ¿Quién decide la suerte finalmente de No, Castillo? ¿El son ejército muchos o actores, todos los actores se pusieron de acuerdo? son muchos actores que se ponen de acuerdo, ¿no? Y que se ponen de acuerdo no en una especie de gran comité, como si fueran pues los enemigos de la Liga de la Justicia, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero, o sea, claro, no, o sea, no estamos hablando pues de una conspiración así de villanos de James Bond, ¿no? Ujú. Estamos hablando simplemente de personas lo suficientemente con el instinto político entrenado para decir, ok, en este momento es cuando este tipo se va, ¿no? Y Pedro Castillo, pues, se ha hecho de muchos enemigos en todo este tiempo, creyendo que, que más bien creando enemigos le iba a favorecer esta narrativa de polarización que le estuvo funcionando en algún momento, Sí. pero le estuvo funcionando específicamente con el Congreso de la República, que es un poder del Estado, que la mayoría de peruanos no comprende cómo funciona, porque hay una ignorancia sobre las instituciones democráticas, ¿no?
es impopular prácticamente por origen, porque nuestro sistema político es lo suficientemente endeble como para que llegue como representante alguien que en verdad pues no debería ni siquiera hacerlo y se convierte en una decepción y bueno, finalmente el Congreso siempre ha sido lo suficientemente odiado como para convertirse en un buen chivo expiatorio, pero Castillo se ha peleado con el Congreso, se ha peleado con la Fiscalía, se ha peleado con la Junta Nacional de Justicia, se ha peleado con el Poder Judicial, se ha peleado con la Defensoría del Pueblo, con las ONGs, con la Contraloría, se ha peleado con todo el mundo, ¿no? Hay Y gente que, Rodrigo, hay gente que tiene mucha fe en lo que ha ocurrido en Perú porque en Latinoamérica no hay fe en las instituciones y dicen, en Perú han funcionado las instituciones. Yo no no, sé qué no, tanto sea de funcionamiento institucional lo que hemos visto esta semana, porque no, tú tienes una visión más cruda sobre eso. eso es propaganda. Aquí lo que ha funcionado es la presión, ¿no? De instituciones que están controladas por ciertos grupos, ¿no? Y que a la hora de la hora simplemente, más allá de las diferencias ideológicas que puedan tener unos y otros, Castillo es indefendible, ¿no? Sí. Estamos hablando de una persona que desde el inicio era una, era un personaje dañino para el Perú, ¿no? Dañino porque viene de su germen es una organización sinófilo terrorista, por lo menos simpatizante de la subversión, ¿no? Muy al margen de la ley, podría decirse, ¿no? Investigada, señalada, cuestionada, como es el CONARE-SUTEP, ¿no? O sea, para que el SUTEP, para que entiendan los que no son peruanos, el SUTEP es el gremio de docentes de inspiración marxista más grande del país. Y para que estos marxistas le tuvieran pánico a Castillo, ¿no? Ya creo que te explica muy bien qué tipo de persona es, ¿no? Es un hombre que viene de las canteras del sindicalismo marxista, pero a su vez del sindicalismo más cercano a Sendero Luminoso, Ujú. que es posiblemente la organización terrorista más sanguinaria y diabólica que ha existido en el hemisferio, Así ¿no? es. Esta gente mataba a pedradas y con machetes, ¿no? Entonces, que Castillo haya sido, pues, finalmente eh, elevado a la presidencia por la necedad, la ambición y el odio de muchas personas, ¿no? Esto les explotó en la cara. Hoy están haciendo labores de limpieza para poder deshacerse finalmente de cualquier presencia de este señor, ¿no? De cualquier legado, aunque inevitablemente ningún legado ha de tener, porque este hombre no ha hecho nada. Y, y no es que hayan triunfado las instituciones, porque las instituciones del Perú de por sí son bastante endebles. Hubiera sido un triunfo de la institucionalidad si es que Castillo no hubiera llegado ni siquiera a ser candidato, ¿no? Lo que ha triunfado en este momento es la cooperación a regañadientes de un montón de actores que han dicho, ok, este tipo simplemente no va más. Y encontraron la figura que le sustituiría, ¿no? Es por eso que la señora Dina Boluarte, la vicepresidenta, hoy presidenta del Perú, desde hace mucho tiempo que se le estaba allanando el terreno, ¿no? Y hace unos cuantos días previos a la vacancia y previos al exabrupto de Castillo, porque es una cosa muy importante, Castillo cae por peso propio también, por su estupidez. Allí quisiera detenerme, Rodrigo. ¿Qué crees tú pasó por la cabeza de Pedro Castillo? Pedro Castillo iba a afrontar ese miércoles la votación de la moción de vacancia. Ya era la tercera vez, en las dos anteriores quedaron lejos los opositores de tener los votos. Parece que en esta ocasión sí los iban a tener, pero Castillo pica adelante y se Ujú. mete en este, como decimos en Venezuela, se mete en este berenjenal de lanzarse, pues lo que ha sido calificado como un golpe de Estado en todas partes del mundo, porque disuelve el Congreso. Por cierto, muecas de la historia, ¿no? 30 años atrás Fujimori había hecho esto, claro, con un respaldo popular que Castillo no tiene o no tenía en este momento.
y se lanza este paso adelante con yo no sé con qué mira, o sea, con qué apuesta. ¿Tú crees que él realmente creía que tenía algo para lanzarse ese paso? Yo creo que a Castillo le han... Desde hace mucho tiempo se reporta que Castillo estaba perdiendo un poco la cordura. ¿Ya? Yo no sé hasta qué punto eso Guido sea Bellido una... ha dicho que lo drogaron, que pensó que estaba drogado cuando hizo esto. Claro, y eso ya es imaginación del señor Bellido, ¿no? Pero Ajá, sí. a lo que yo voy es que yo sí no descartaría, y esto no tiene ninguna intención de restarle responsabilidad, ¿no? Y conciencia, sobre todo, de lo que estaba haciendo. Pero creo que Pedro Castillo llegó a un punto de paranoia total. Y se le notaba en su actitud, se le notaba en su lenguaje corporal, se le notaba obviamente en su lenguaje hablado, ¿no? Los discursos incendiarios que evocaba en plazas y en arengas que tenía en cualquier punto del país, y cuando ya no viajaba, lo hacía llevando portátiles a Palacio de Gobierno para arengarlas en el patio de honor. Pero creo que Castillo, cuando pierde a Torres como premier y es sustituido, perdón, por Betsy Chávez, que es una adicta a Castillo, ¿no? Y que hoy está hundida hasta el cuello porque han salido chats donde ella eh, prácticamente se revela que conocía el plan del golpe, ¿no? O Ujú, sea, por lo cual tendría responsabilidad. claro. Yo creo que estos dos, tanto Torres como Chávez, Torres por ser un abogado que en su momento fue brillante como docente, como investigador, pero que cayó en el agujero negro pues de la politiquería, de la venganza y sobre todo de esta actitud de revancha que yo no entiendo por qué es tan propio de la gente de izquierda, ¿no? Y por el otro lado, la señora Chávez, también prácticamente con un perfil, pero muchísimo más joven, lo cual te hace ver que esta carga de resentimiento la tenía desde prácticamente su niñez. Así que se lanzaron con una salida idiota, ¿no? Desesperada y completamente fuera de la realidad. Así que yo creo que Castillo se dejó llevar por los impulsos, pero se dejó llevar por el consejo pueril, ¿no? Y prácticamente demente de dos personas, porque prácticamente a esos dos se les señala, a Chávez como premier y sobre todo a Torres como asesor de la premier, porque él sale de premierato, pero lo nombran asesor de la premier, de decirle que él iba a tener algún respaldo. Otros señalan de que Antauro Humala, ¿no? El gran Cuco, ¿no? Que fue liberado recientemente. Para quien no conoce a Antauro Humala es un ex militar que intentó dar un golpe, pero bueno, fue una rebelión más bien un tanto aislada en la sierra peruana, donde murieron policías. Él es un etnocacerista, es una ideología política que exalta la superioridad de la raza cobriza, o sea, de los Ujú. indígenas, contra la presencia de criollos y españoles y negros y otras etnias. Es una especie de Hitler andino, bastante demente, Y es pero el que tiene, hermano de Ollanta el expresidente. claro, Claro, pero no se expresidente, llevan, son visiones encontradas. claro, ¿no? Antauro ha dicho que es más, él fusilaría a su hermano por corrupto, ¿no? Entonces, a lo que yo voy aquí es que parece que también él le habría asegurado la movilización de ciertos grupos que tiene, pero son grupos minúsculos que no podrían haberle ayudado a Castillo en lo absoluto, ¿no? Entonces yo creo que todas esas falsas promesas, todos esos análisis mediocres que tuvo él y sus asesores, lo llevó a tomar esta decisión que fue suicida, porque si de pronto el Congreso no alcanzaba por completo los 87 votos,
fácil le faltaban 2 o 3. Esta vez el Congreso ha votado a favor por 101 contra solo 6, Holgada mayoría, sí. contra solo 6 fanáticos que votaron en contra, ¿no? Y Castillo se fue. Castillo hizo el golpe al mediodía y a las 3 de la tarde estaba preso, Sí. ¿no? Se ha O cumplido sea, con él el famoso manual del golpe de Estado, ¿no? De Malaparte. Malaparte dice que si al mediodía, claro, Castillo lo que pasa es que inició el golpe tarde, los golpes generalmente son de madrugada o a primera hora de la mañana, y Castillo ha arrancado el golpe a mediodía, hace el pronunciamiento a mediodía, pero el manual de Malaparte dice que en 3 horas tú sabes si un golpe ha cuajado o no, y a las 3 horas Castillo estaba siendo vacado por el Congreso, o sea, ya ahí se sabía, y en menos de 3 horas estaba el pronunciamiento del ejército y de la guardia de la policía, entonces ahí se sabía que no iba para ninguna parte. Ahora, Rodrigo, Dina Boluarte. Dina Boluarte alabada en algún sentido por la prensa internacional, primero por su género. fue mujer, fue Dina mujer. Boluarte es la primera presidenta mujer del Perú. Eso es con lo que se queda esta prensa mediocre que tenemos actualmente en el mundo, que parece que solo mira a centímetro y medio de profundidad, no puede ver más allá, pero es mujer, Dina Boluarte. Además, Dina Boluarte se le vende como una persona moderada, todo lo demás. Pero lo que yo sé de Dina Boluarte, ya tú me explicarás, es que Dina Boluarte viene de Perú Libre, aun cuando renunció a la militancia recientemente. Y bueno, ha estado prácticamente, Dina Boluarte ha sido la presidenta, la vice durante todo el gobierno, ¿no? O me equivoco. ¿Quién es Sí, Dina claro, obviamente, Boluarte? ¿no? ¿Quién es Dina Ah, Boluarte, Rodrigo? o sea, Dina Boluarte es una exfuncionaria pública, ¿no? Simpatizante de izquierdas, am, ganó relevancia por ser la vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia de Pedro Castillo, y por lo tanto cuando Pedro Castillo ya, finalmente estuvo en el ojo público, ella pasó también a ser un personaje gustado por la prensa, am, una defensoria férrea de Castillo, y por lo tanto creo yo que una persona lo suficientemente peligrosa eh, como para simplemente fijarnos en que por ser mujer esta es una gran conquista de las mujeres, por acceder a la primera magistratura. Esa es una narrativa pues adolescente, ¿no? Está muy bien para los medios de comunicación dirigidos pues por estudiantes, ¿no? Por activistas, ¿no? Está muy bien para una infografía de Pictoline, ¿no? Sí, queda buenísimo, queda buenísimo. Lindo, se ve hermoso, ¿no? Está muy bonito. Pero lo cierto es que Dina Boluarte, en primer lugar, que supo medir, porque es mucho más inteligente que Castillo. Ella se posiciona en contra del pronunciamiento de Castillo muy temprano, ¿no? Claro, y desde hace muchos meses que ella es señalada como el alfil, ¿no? De estos grupos de poder que intentaban hacerse de nuevo con el Ejecutivo, porque lo habían perdido, desplazados por esta pseudoélite provinciana informal, de gente pues que no tenía los títulos de las grandes universidades, ¿no? Entonces ellos estaban sin trabajo, ¿no? Así que Dina Boluarte es muy probable que les vuelva a dar trabajo para poder ella blindarse y garantizar la estabilidad de su gobierno, O sea, Dina ¿no? Boluarte sería el equivalente, claro, ¿no? Muy lejano a la procedencia, ¿no? Pero a un Sagasti, o sea, el hombre otra vez, la mujer Claro, sí, de esta caviarada, de esta caviarada. Sagasti ya habló con ella, ¿no? O sea, o mejor dicho, ya se refirió a ella, ¿no? Y que espera hablar con ella, reunirse. Ya se están voceando los nombres de quienes serían los nuevos ministros. Todos vendrían de este grupo, ¿no? Y lamentablemente una parte de la derecha o de la centro derecha, ¿no? Como le decimos en la Gaceta, la derechita cobarde, ¿no? Ujú. Está en plan, bueno, ¿no? Hay que
hay que hacer la tregua, todo por la gobernabilidad y bla, 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 bla. O sea, en parte todo eso está bien, ¿no? Yo creo que el Perú ha sufrido un shock tan fuerte con Castillo y esta gente dentro del Estado peruano, tan mediocre, tan mano larga, ¿no? Y Ujú. estamos hablando pues de gente en todas las acusaciones fiscales en torno a lo que habría sido pues presuntos actos de corrupción, prácticamente nos demuestran que es gente que es hasta mediocre para robar, ¿no? Y en verdad, eh, como muchos analistas dijeron, porque sí, Castillo es un tipo de izquierda, solo que no es un tipo formado ideológicamente como para ser pues un maestro, ¿no? Aunque es maestro, ¿no? Pero es un sindicalista básico cuyo daño al tejido estatal peruano iba a darse justamente por ese lado, por el lado de que no iba a ser capaz de poder dirigir un Estado tan complicado como el nuestro, y se deshizo pues de toda esa burocracia que por más que uno no esté de acuerdo con sus posiciones, es funcional y es capaz para poder dirigir las cosas. Entonces, eso es lo que al Perú no le ha gustado, ¿no? Y es muy probable que incluso hasta la oposición, por tranquilidad, por comodidad, simplemente deje que los caviares vuelvan a gobernar el país a sus anchas para que no haya esta inestabilidad tan grave que ha estado dando los últimos meses por Castillo, ¿no? Que ha provocado lo que todo el mundo sabe, ¿no? La huida de capitales, ¿no? Que no se haya invertido y por lo tanto que no haya inversión privada y por lo tanto pues hayan bajado todos los índices, ¿no? De, de, de créditos o de confianza, ¿no? Hacia la inversión en el Perú. Y yo creo que Dina Boluarte es una persona demasiado gris como para adornarla con estos lazos multicolores, feministas y demás, y que todavía pues no vamos a saber a ciencia cierta qué quiere, ¿no? Y qué va a hacer, porque eso obviamente se va a desarrollar con el paso de los meses. Pero Claro. que vaya a llegar al 2026, no lo sé, ¿no? Se ve difícil, Porque ¿verdad? Se ve largo el trecho. se le ve muy difícil, porque finalmente Dina Boluarte no es borrón y cuenta nueva, es la continuidad del gobierno de Pedro Claro, Castillo, claro. ¿no? Y con otros ministros, con otros actores, con el objetivo que siempre tuvieron estos grupos fácticos, de tener a alguien elegida democráticamente, ¿no? Pero funcional a sus intereses. Con Castillo no pudieron hacerlo porque Castillo tenía detrás pues a toda esta gente a quien le debía favores. Y Dina Boluarte va a tener que también pagar los favores que debe, ¿no? Y es muy probable que simplemente busque la manera de concertar, pero no sé hasta qué punto lo vaya a hacer, porque Claro. la convivencia democrática en el Perú hace mucho tiempo que se ha roto, y esto lo digo como apéndice. eh, Hoy hay cierta resistencia hacia Dina Boluarte. La izquierda que lo encumbró a Pedro Castillo le considera una traidora. Es, Son grupos marginales, pero que conste que por más marginales que sean, no significa que no puedan estar ahí fastidiando, ¿no? Sí, Y que puedan en algún momento, como ha ocurrido con Castillo, en que varios grupos dispares han terminado entendiéndose para poder acabar con él, pase lo mismo con Dina Boluarte, conforme pasen los meses. Pero lo que Pedro Castillo nos deja es algo muy interesante. A Pedro Castillo no le han defendido tanto como individuo, quienes en verdad apostaron por su candidatura, ¿no? No quienes le ayudaron por intereses particulares, sino quienes en verdad creyeron, entre comillas, en él, pero creyeron en él, no lo defendieron ni lo defienden tanto como individuo, sino como símbolo, porque Pedro Castillo finalmente es eh, la victoria de grupos que se han visto históricamente relegados y lo sí. ven como, y lo ven como su presidente
que los Rodrigo, y registros... ahora puede ser, a título de símbolo, puede ser mártir, porque bueno, no estamos diciendo que Castillo va a pasar a mejor vida, pero Castillo, entiendo yo, se enfrenta ahora a unos procesos judiciales bien complicados. Bueno, ya los tenía, tiene unas investigaciones por corrupción, no solo él, sino prácticamente el 80% de su familia. Pero ahora entiendo, Rodrigo, que las acusaciones por las actuaciones de mitad de semana pueden ir al delito de rebelión, y 20 años de eso prisión. tiene unas penas que pueden pasar de los 20 años de cárcel. ¿Tú crees que realmente Castillo vaya a purgar cárcel, como se está diciendo? No lo sé porque el sistema judicial peruano es suficientemente maleable como para simplemente que algún abogado diga, no, pero no se concretó el golpe, o no hay un documento firmado por él, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, ya lo están sosteniendo por ahí. Ok, Hay otros abogados que dicen, no, que la prueba, obviamente, más evidente es la es la proclama, el video, ¿no? Él ha salido en televisión en vivo a llamar al cierre del Congreso. Eso sería suficiente. claro. Pero creo que Castillo podría librarse de lo de la rebelión, pero no se va a poder librar de las otras investigaciones, Que a ¿no? final de cuentas son las investigaciones que lo tuvieron dando tumbos durante todo el año y pico de gobierno Y hoy Castillo sin inmunidad, hoy Castillo sin inmunidad presidencial, tranquilamente puede ser, se le puede pedir prisión preventiva, ¿no? Ujú. Hoy está detenido ya, ¿no? Preliminarmente 7 días por justamente haber hecho este cierre inconstitucional, pero que la fiscalía pueda ya ahora acusarlo finalmente, que era Claro. lo que no puede ser, significaría pues su acabose, ¿no? Por como lo están reportando quienes están en Diroes, Castillo está con una voz entrecortada, con una voz, está muy nervioso, y eso que está en la misma prisión que él quería cerrar, ¿no? Está en la Diroes, junto a Fujimori, ¿no? Su gran amigo, Sí. ¿no? Comparten, son vecinos ahora, ¿no? Cómo es de irónica la vida en este No, no, país, ¿no? la historia y la vida son de las cosas más irónicas que hay. ¿No? Rodrigo, te agradezco muchísimo por haber conversado conmigo. El tiempo siempre es corto cuando hablo contigo. De verdad, ha sido muy completo tu análisis sobre la situación de Pedro Castillo y sobre lo que viene para el Perú. Le deseo lo mejor a tu país. Creo que se han librado de un mal, pero están lejos de librarse del mal total. Pero bueno, Claro. están peleando y eso lo celebro contigo, Rodrigo. Hay muchos venezolanos acá que decían, cuéntenos cuál es el secreto, ¿no? Y en verdad el secreto es, háganlo en el momento en que la herida recién está abierta, ¿no? Sí. Chávez tuvo la suficiente cantidad de años como para destruir a la oposición, ¿no? Completamente, desmotivarla, comprarla. Castillo no ha tenido todo ese tiempo. Castillo entró en julio de 2021, estamos en diciembre de 2022 y ya no está más, ¿no? Año y medio ha bastado para ponerle coto a Castillo. Tú me lo dijiste, aquí en Perú no nos aguantamos tanto. En Perú, No, los peruanos no aguantan tanto porque quizás algo bueno de una sociedad tan hiperindividualista e informal como la nuestra es que cuando nos afecta demasiado, simplemente todo hierve, todo estalla y desde el más rico hasta el más pobre simplemente dice, bueno, esta cosa no tiene sostén, ¿no? muchas gracias. Era Rodrigo Saldarriaga, periodista peruano. Lo leen siempre en La Gaceta, lo siguen en su Twitter, @rodsalva. Lo dejo aquí abajo también para que lo puedan seguir. Y bueno, nada, nos veremos en una próxima ocasión.